Segunda Samuel, capítulo 6, versículos del 6 al 12. Vamos a ver la palabra, una familia transformada por el poder de la presencia de Dios. Una familia que fue transformada por ese poder de la presencia de Dios. Segunda Samuel 6, del 6 al 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. Escucha esta historia. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano sobre el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Esta historia, hermanos, de la palabra de nuestro Dios comienza con el rey David. El rey David anhelaba obtener el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios, que era lo que significaba el arca de la alianza. Le había construido un lugar especial para poder ponerla ahí en Jerusalén. Pero algo estaba pasando que no podía traer el arca a ese lugar especial. En ese momento de asumir el reinado, él proyecta llevar el arca del pacto a Jerusalén, aquel cofre sagrado donde habitaba la misma presencia de nuestro Dios. Pero en el trayecto de llevar el arca del pacto a Jerusalén ocurre una tragedia. Ocurre la tragedia de un personaje, un hombre llamado Usa. Ese momento de imprudencia o de ignorancia, toca el arca y muere consumido por el furor, por el celo de Dios. Porque Dios había ordenado que lo santo no tocara lo inmundo, que no fuese tocado por lo inmundo nada de las cosas de Dios. Y al ver que el arca del pacto iba siendo jalada por unos bueyes sobre una carreta, y que aquella carreta iba a tropezar para que el arca cayera, en la temeridad de Usa la detiene para que no caiga, y ahí, al tocarla, consumido es Usa por Dios. En ese momento, David decide no llevar el arca ese día a Jerusalén, y entonces la hospeda en la casa de un hombre llamado Obed Edom. Y es ahí donde inicia esta preciosa historia en la vida de este personaje, Obed Edom, en la vida de su familia. Porque este hombre junto con su familia jamás volvieron a ser los mismos. El arca de Dios cambió radicalmente aquel hogar. El arca representa la presencia. La presencia de Dios cambia radicalmente todo aquel hogar. Consideremos cómo el arca transformó aquella casa. ¿Qué es lo que la presencia de Dios logró hacer en la casa o en la vida de una persona y de un hogar? ¿Y qué es lo que la presencia de Dios puede hacer en nuestra vida si le permitimos a ella morar en nosotros? En casa de Obed Edom hubo grande bendición. Así que vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra. ¿Qué hace la presencia de Dios
en la familia, cuando yo permito que la presencia de Dios entre a mi hogar, cuando yo permito que la presencia de Dios entre a mi casa, ¿qué es lo que hace? Segunda Samuel 6:11, número 1. Segunda Samuel 6:11. Mire, la presencia de Dios lo que hace. Segunda Samuel capítulo 6, versículo 11. Dice la palabra, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. La presencia de Dios prospera. La presencia de Dios bendice. La bendición o prosperidad fue integral. No nada más fue sobre Obed-edom. Fue una bendición completa. Porque la palabra dice que lo bendijo a él y a toda su casa. Cuando nosotros estamos dentro de la presencia de Dios y la presencia de Dios está dentro de nosotros, encontramos que dentro de nosotros hay una bendición maravillosa. Dios nos bendice, Dios nos provee. Tan grande debe de ser la presencia de Dios sobre nuestra vida que el mismo enemigo, el mismo Satanás lo reconoce. Escuche Job, capítulo 1, versículos del 6 al 12. Escuche cómo el enemigo reconoce cuando nosotros caminamos bajo la presencia de Dios, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y somos bendecidos por la presencia de Dios. Job capítulo 6, versículo 12, dice la palabra, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Escuche lo que responde Satanás. Respondió Satanás a Job y dijo, escuche lo que le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Si él te teme por algo. Escuche el versículo 10. Dice la palabra, versículo 10, no le ha acercado alrededor a él, le ha acercado alrededor de su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Escuche lo que reconoce el mismo Satanás. Cuando nosotros estamos dentro de la presencia de Dios y la presencia de Dios está dentro de nosotros. Una bendición maravillosa. Y Satanás reconoce diciendo, es que tú le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene. Tú le has cercado al trabajo de sus manos, le has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y escucha lo que dice Satanás. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás bien contento delante de Jehová porque iba a tocar una persona. Pero lo reconoce el enemigo. Dice, es que él es bendecido porque tú le das. Lo tienes bien consentido. El reconocimiento de Satanás reconoce una cerca alrededor de Job. Esto quiere decir que su presencia es en forma particular sobre nuestra vida. Su protección sobre nuestra vida es en forma particular. También reconoce una cerca sobre su casa, sobre su familia. También reconoce una cerca sobre lo que tiene, sobre sus bienes, al trabajo de sus manos. Dijo Satanás, has dado bendición y a sus bienes han aumentado sobre la tierra. Porque la bendición de Dios es integral
y cubre todo lo que somos y todo lo que tenemos. Por eso yo le invito a que permita que la presencia de Dios forme parte de su vida, forme parte de su familia. Permita que entre a su casa el arca, permita que entre a su casa la presencia. Al permitirlo, Obed-Edom, y al dejar entrar la presencia de Dios en su hogar, trajo bendición en muchas áreas. Aquella casa se convirtió en un lugar santísimo, porque el arca del pacto, el lugar donde radicaba, no era en otra parte, más que en el tabernáculo y especialmente en el lugar santísimo. Solo en el lugar santísimo, dentro del tabernáculo, habitaba el arca del pacto. Estando en casa de Obed-Edom, ese hogar se convirtió en un lugar santísimo. Cuando la gloria de Dios está en su casa, ese lugar se transforma en un lugar de alabanza, se transforma en un Edén, se transforma en lo mejor que podemos darle a nuestro Señor. Es un lugar santísimo, nuestra casa, donde la alabanza fluye, donde hay problemas, sí los hay, pero hay una presencia que nos ayuda a soportar. Cuando Obed-Edom pudo abrir la intimidad de su casa para que todo fuera transformado por la presencia de Dios, ¿cómo estaría esta casa? ¿Cómo sería esta familia? Y fue la actitud de Obed-Edom y su familia, una actitud de querer tener comunión con la presencia de Dios. ¿Cómo es su actitud ante la presencia que bendice? ¿Qué hace la presencia de Dios en la familia? Número 2, Segunda Samuel 6:12. Segunda Samuel 6:12. ¿Qué hace la presencia de Dios en la familia? Si permitimos que entre, escuche lo que dice la palabra. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom. Fueron y le dijeron, porque estuvo 3 meses la presencia de Dios, el arca en casa de Obed-Edom, y era grandemente bendecida toda su familia. Corrieron hasta Jerusalén y le dijeron a David: la casa de Obed-Edom está siendo bendecida y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. ¿Qué hace la presencia de Dios en la familia? La presencia de Dios glorifica. La prosperidad de Obed-Edom no pasó inadvertida. Le avisaron a David que estaba siendo bendecido en gran manera, porque la bendición se estaba viendo. Ya era bastante la bendición que todo a su alrededor estaban viendo que estaba siendo bendecido. La presencia de Dios en tu vida no tiene que pasar inadvertida. La gente que te rodea se sorprenderá de lo que la presencia de Dios está haciendo en usted y donde usted está habitando, y con sus hijos y con su familia. La gente oirá de la transformación que la presencia de Dios hace, pero solamente cuando permitimos que la presencia de Dios entre a nuestra casa. Escuche el Salmo 43. Salmo 43. Escuche lo que dice el salmista en este salmo. Salmo 43 dice: puso luego en mi boca cántico nuevo. Lo que hace la presencia cuando nos saca de ese lodo cenagoso, cuando pone nuestros pies sobre una roca, cuando endereza nuestros pasos, pone en nuestra boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y escuche lo que dice aquí: verán esto muchos, y esos muchos empezarán a temer y empezarán a confiar en Jehová. La presencia de Dios sobre nosotros. Permita que la presencia de Dios esté en su familia para que inspire a otras personas, que otros comiencen a temer. ¿Cómo puedo hacer que otros sean inspirados por mi familia? ¿Cómo?
Pues póngale por mi vida, porque a veces mi familia no quiere. Pero por mi vida. Josué. Aquí vemos algo maravilloso. 24:15. Aquí está la presencia de Dios en otra familia. Y mire lo que hizo Josué. Josué 24:15. Junta Josué a todo el pueblo en una reunión, en una asamblea. Josué se sube en un lugar alto con su familia. Y Josué habla al pueblo y le dice: si mal os parece servir a Jehová, dice, está bien. Si no quieren servir a Jehová, está bien. Entonces escojan hoy a quién van a servir. Si van a servir a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, está bien, vayan y sírvanlos. Pero tomen decisiones. Pero mire lo que dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire a Josué y a su familia. La presencia de Dios sin duda estaba sobre la familia de Josué. La presencia de Dios sobre la familia de Josué no pasaba inadvertida sobre esa familia, porque lo que Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y mucha gente tiene este versículo en su cabeza y lo tiene al revés. Tristemente, mucha gente dice: mi casa y yo serviremos a Jehová, poniendo la casa por delante. Y la palabra del Señor me dice: para que la presencia de Dios glorifique mi familia y no pase inadvertida sobre la vida de otros, tengo que hacer las cosas bien. Y las cosas bien son así: yo y mi casa. Porque yo soy el responsable, no mi casa y yo. Porque si yo digo mi casa, yo mando a los de mi casa a la iglesia y yo me quedo a ver, ya no está Chabelo. Yo y mi casa. Y entonces la presencia de Dios no pasa inadvertida. Y Dios es glorificado. Y en mi familia es glorificada. ¿Qué hace la presencia de Dios en la familia? Número 3. La presencia de Dios te llama, te atrae. La palabra dice que el arca del pacto, de la alianza, estuvo 3 meses en casa de Obed-edom. 3 meses. 90 días. 90 días bastaron para transformar la familia. 90 días bastaron para la bendición maravillosa. Imagínense, se iban a llevar la presencia de Dios de la casa de Obed-edom. Cuando fueron a avisarle a David que la casa de Obed-edom estaba siendo grandemente bendecida, David fue a la casa, toma el arca para llevársela. Con la experiencia del arca que tuvo Obed-edom en su casa, se imagina, se la iban a llevar. No soportó que el arca se fuera. Él quería hacer algo. No podía detenerla, tenía que dejarla ir, pero no soportaba que se fuera. ¿Qué hizo Obed-edom? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hizo Obed-edom? Obed-edom fue tras ella. No para robárselas, no para quitárselas, pero Obed-edom, de ahí en adelante, como fue transformado en forma diferente, comenzó a seguir el arca, comenzó a seguir a Dios. Quería estar cerca del arca. Escuche Primera de Crónicas 16, 4 al 5. Primera de Crónicas 16, 4 al 5. Escuche lo que dice. Dice: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, de Dios de Israel. Asaf el primero, y el segundo después de él Zacarías, Jehiel, Semiarom,
Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jehiel con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. Ahí estaba Obed-edom, porque estaba por la experiencia que había tenido de la presencia. Ahí estaba en medio, adorando la presencia de Dios por la bendición maravillosa. Él quería hacer cosas, quería recordar, quería confesar, quería loar a Jehová, el Dios de Israel. Lo que produjo la presencia de Dios en la casa de Obed-edom, algo maravilloso. Dios le llevó a servir como portero, como protector y guarda del arca. Escuche Primera de Crónicas 15:24. Primera de Crónicas 15:24. Escuche lo que hizo el arca en la vida de Obed-edom, la transformación. Dice, y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasías, Zacarías, Benaía, Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías eran también porteros del arca. Ahí estaba. A pesar de que Obed-edom estaba proclamando, recordando, confesando, dando loor, era portero, cuidaba el arca. Dios le dio también la bendición de algo maravilloso. Primera de Crónicas 15:25. Mire, todo lo que hacía Obed-edom, siguiendo el arca del pacto, porque había sido transformado por él. Escuche lo que dice 15:21. Primera de Crónicas 15:21. Dice, Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-edom, Jehiel y Asasías tenían, ¿qué tenían? Arpas afinadas en la octava para dirigir. O sea, Dios le dio la bendición también de ser músico, estar ahí cerca de la presencia. Escuche, tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. La palabra octava es la palabra seminit en el hebreo y significa la fuerza de un oráculo varonil, un coro varonil. No había canciones emocionales, no había canciones amorosas. El oráculo del varón perfecto, los que cantaban en Israel, eran hombres y le cantaban a la presencia de Dios. Por eso tenían sus arpas afinadas en la octava. Hay gente que emocionalmente se pone tan sensible ante cierta música que se pierde la adoración por estar nadando en sus lágrimas, porque lo que están sintiendo es una administración, pero se olvidan de lo que es Dios. Aquí es la persona y la adoración de ministrarlo a Él, cerca de la presencia de Dios. Primera de Crónicas 15:19. Escuche. Lo tiene. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Emán, Asaf y Etán. Estos tres cantores sonaban los platillos de bronce. El nombre de Asaf es uno que remueve el reproche. El nombre de Emán es uno que es leal y fiel. El nombre de Etán es lo que significa establecido en alabanza. Y estos tres eran hijos de Obed-edom. Y ahí estaban cerca de la presencia de Dios.
Dios también levanta a sus hermanos de Obed-edom. Escuche Primera de Crónicas 16:38. Primera de Crónicas 16:38. Escuche lo que dice. Y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-edom, hijo de Jedutum, y a Osa como porteros. Levantados sus hermanos. Dios bendijo su descendencia con llamado. Escuche Primera de Crónicas 26 del 7 al 8. Primera de Crónicas 26 del 7 al 8. Escuche lo que dice. Los hijos de Semaías, Ofni, Rafael, Obed, Elisab y sus hermanos hombres esforzados. Asimismo Eliú y Semaquías. Todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-edom. Qué maravilla cuando la presencia de Dios entra a la casa. Todos son transformados. Todos son cambiados. Una familia que es transformada por la presencia de Dios. Pero mire, hay algo maravilloso. En Primera de Crónicas 26 del 1 al 8. Es la última cita. Escuche esto maravilloso. Primera de Crónicas 26 del 1 al 8. Escuche. También fueron distribuidos los porteros de los coreitas. Meselemías, hijo de Coré, y de los hijos de Asaf, los hijos de Meselemías, Zacarías el primogénito, Jediael el segundo, Zebadías el tercero, Jatniel el cuarto, Elam el quinto, Joanán el sexto, Elioneai el séptimo. Los hijos de Obed-edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-edom. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos, esforzados. Los hijos de Semaías, Odni, Rafael, Obed, Elisabad y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo Eliú y Semaquías. Todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos son los hijos de los hermanos, hombres robustos, fuertes para el servicio. 62 de Obed-edom. Qué bendición tan grande. Generaciones de un hombre sirviendo a Dios. Qué bendición. El versículo 5 termina diciendo, porque Dios había bendecido ¿a quién? A Obed-edom. ¿Y por qué lo bendició? Lo bendijo, perdón. Porque permitió que el arca entrara a su casa. ¿Qué representa el arca? La presencia de Dios. Una familia cambiada por el poder de la presencia de Dios. La transformación integral de una familia diferente por la presencia de Dios. Jamás volvieron a ser los mismos. Permitamos que la presencia de Dios repose sobre nuestro hogar. Permita que la presencia de Dios llegue a su casa. Y ya no diga mi casa y yo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Alguien quiere aceptar a nuestro Señor Jesucristo hoy en este día como su Señor, como